Querido y buen Señor, te damos las gracias porque podemos iniciar esta clase de filosofía, Señor. Te quiero pedir que nos puedas acompañar en esta jornada. En el nombre de Jesús, amén. Ya, chiquillos, en esta clase va a ser un poco diferente a las que hemos tenido. Ya, yo siempre digo que las clases son distintas, pero en realidad es así. Van a ser distintas, va a ser distinta la de hoy día porque me gustaría primero preguntarles si es que tienen alguna duda, alguna pregunta, y a medida que se van potenciando estas dudas o preguntas, vamos a poder responder, ¿ok? Entonces, si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de algo que hayamos visto y nosotros podamos profundizar, no hay ningún problema. Siéntanse con la libertad. Lo espero a que me puedan decir si es que tienen dudas o preguntas, porque voy a empezar a compartir pantalla. Y para empezar, ninguna. Ok, qué bueno que no haya ninguna duda. Eso significa que una, o estamos aprendiendo, o otra es como que en realidad no se está aprendiendo, y la idea es que podamos aprender. Chicos, les voy a pedir de que cuando nosotros nos vayamos comunicando, yo sé que en la mañana es difícil que nos podamos ver las caritas y todo, pero les voy a pedir que mientras yo esté exponiendo la clase, vamos como sociabilizando, ustedes también puedan retroalimentarme a mí y yo también retroalimentarlo a ustedes con el conocimiento. Esto no es una clase expositiva, la idea es que podamos todos participar. ¿Ok? Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Y voy a presentar ¿se ve? Espérenme un poquito. ¿Se ve el PPT? Sí, profe. Súper. Profe, Dígame. el Byron dice que no lo deja ingresar. A ver. Es que no ha ingresado. No me aparece a mí como que está en espera. Ok, entonces le voy a decir. Sí, no me parece que está como en espera. A ver, espérenme un poquito. Déjenme ver si es que dejo de compartir. Y a lo mejor ahí se va a aparecer. No, no me parece que hay alguien esperando. Está el Abril que estaba esperando, pero no el Byron. Ya. Entonces, vamos de nuevo a compartir la pantalla. Y lo primero que nosotros tenemos acá, entonces estábamos viendo qué era la lógica, ¿cierto? Entonces, lo que es la lógica. Entonces aquí la semana pasada veíamos que la lógica va a ser la ciencia de las leyes que son relacionadas a nuestro pensamiento, los contenidos que nosotros tenemos en nuestra cabeza y cómo este va a tener la relación con el pensamiento y con lo que es la verdad. Entonces, ¿qué va a ser la lógica? La lógica va a tener ciertas leyes, ciertas cosas que se deben cumplir ya en nuestro pensamiento y tiene como por objeto su función, poder estudiar la relación que tiene el pensamiento con la verdad. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada, ¿ok? Entonces, el pensamiento es producto de la actividad intelectual. Es producto de la actividad intelectual de los hombres. O sea, ¿qué significa esto que es producto de los hombres? Que está relacionado al ser humano. Y como resultado, que yo lo puse ahí y en una flecha lo podemos ver, va a ser la inteligencia. O sea, ¿qué significa que vamos a tener la inteligencia de por medio? Significa que nosotros vamos a poder inferir, vamos a poder sacar ideas, vamos a poder pensar. Denme algún ejemplo de algún tipo de ideas que nosotros tenemos como seres humanos en la cotidianidad de nuestra vida. Pueden escribirlo y yo los leo. Y ahí vamos como conversando como lo hemos hecho en todas las clases. ¿Podría ser el origen que tiene el humano? Ya, bien, perfecto. Puede ser, por ejemplo, el origen, o sea, cómo es que el ser humano empieza a formarse, de dónde venimos, ¿cierto? Entonces, como resultado, nosotros vamos a tener la inteligencia, ¿ok?
Entonces, gracias a la inteligencia nosotros podemos filosofar, nosotros podemos pensar, nosotros podemos dar reflexiones. Muy bien, si no me equivoco es la María la que habló, ¿no? Que no logro Sí. cómo distinguir, gracias María. Entonces, acá nosotros tenemos estos conceptos que son clave. Primero, tenemos el pensamiento, después, esta estructura se va a dividir en 3 formas. El primero es el concepto, ¿ya? Nosotros pensamos en base a estructura, ¿ok? Entonces el primero va a ser en base a conceptos. Yo lo voy a explicar después. Después tenemos los juicios y en tercer lugar tenemos el razonamiento o el raciocinio, ¿ok? 3 estructuras y que se dividen en conceptos, juicios y razonamiento o raciocinio. Pero también el pensamiento va a tener ciertos como subsectores, ciertos elementos, ¿ok? Que primero necesitamos el sujeto que piensa, en este caso yo que estoy exponiendo algo, y esto es muy esencial para el ser humano, para que podamos reflexionar. Entonces, primero necesitamos el sujeto que piensa. En segundo lugar, tenemos la acción de pensar, que va a ser la actividad propia del ser humano, que es el ejemplo que daba la María, cuál es el origen, de dónde venimos. Entonces, esta actividad propia del ser humano va a estar involucrada específicamente a un tercer elemento, que es el contenido propio que tengo en mis pensamientos. Entonces, el contenido va a ser aquello que yo pienso y nosotros no podemos decir, no, que no estoy pensando nada, porque ya el hecho que tú digas que no estás pensando en nada, ya estás pensando en algo. Entonces, en esta estructura del pensamiento también tenemos a este sujeto que siempre, constantemente está pensando en algo. Es muy, no se da en el caso de que la gente no piense, siempre estamos pensando diferentes cosas, ¿ok? Entonces, por cuarto lugar, tenemos al objeto que se piensa. Es toda cosa que pensamos, desde lo que vas a hacer después que termine la clase, desde que si vas a ocupar para los apuntes de filosofía el lápiz azul o el lápiz negro o tus destacadores que tienes allí. ¿Te das cuenta? Entonces va a ser todo aquello que tú piensas. Por ejemplo, ahora que estamos con el coronavirus, si tenemos un objeto que se piensa, que en este caso el objeto va a ser el coronavirus, el COVID-19, ¿qué cosas podemos pensar en cuanto a esto? Los escucho, los leo. ¿Qué cosas nosotros podemos pensar en relación al COVID-19, por ejemplo? Que nos va a matar a todos. Ya es, por ejemplo, que quizás nos vamos a contagiar, ya esa quizás es una visión más catastrófica en el sentido de que quizás nos pueda afectar a todos, ¿cierto? Y en realidad nos va a afectar en cierta manera a todos, porque ya el hecho de estar así haciendo clases online ya se nota que hay una influencia, ¿ok? A ver, voy a ver otra respuesta. Bien, Joaquín, que también nos provoca un poco de miedo en ese objeto que se piensa que es el COVID-19, nos provoca un poco de miedo, quizá un poco de ansiedad, un poquito de malestar. Entonces, ¿cómo nosotros pudimos expresar todo lo que nosotros pensamos? En el quinto lugar tenemos la expresión oral o escrita de aquello que nosotros pensamos. El Joaquín escribió aquello que pensaba, y por otro lugar tenemos a la Amy que también dio su punto de vista. Entonces tenemos un lugar para la expresión oral, que es lo que nosotros decimos, y ese es el canal de la comunicación, y también tenemos el medio escrito de aquello que nosotros pensamos. Pero también hay un elemento muy importante que es en el dibujo. También se da que uno puede plasmar ideas en relación a los dibujos, ¿ya? Entonces, esas son más o menos las estructuras que nosotros tenemos en relación al pensamiento. Entonces estábamos viendo que esta lógica, ¿en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a pensar de una manera correcta, de una manera adecuada. ¿Cómo? Nuestros propios pensamientos. No le va a dar rienda suelta a ellos, sino que los va a ordenar, los va a agrupar. Entonces Aristóteles, que es el padre de la lógica, el fundador de la lógica, indica que hay leyes, como lo decíamos al principio, que se pueden aplicar a nuestro intelecto. Y cuando hablamos de leyes, hablamos de normas, de ciertas pautas que se deben cumplir, ¿ok? La lógica como instrumento para aplicar la ciencia. Entonces va a utilizar la lógica específicamente
como una herramienta, como un instrumento. ¿Para qué? Para aplicar la ciencia. Entonces vamos a continuar. Tenemos la inteligencia, que acuérdense, como veíamos en la diapositiva del principio, la inteligencia va a ser el resultado, ¿cierto?, de la representación mental de algún objeto. ¿Cómo? Gracias a las percepciones, gracias a la visión, gracias a los sentidos que vimos en algunas clases pasadas. Entonces, todas esas representaciones que yo he visto, por ejemplo, en la clase pasada hablamos de la imagen del caballo que se repetía constantemente, tú te vas a hacer una imagen, una representación mental de algún objeto, que en este caso puede ser el caballo, y así tú lo traduces a conceptos. ¿Te acuerdas que en la diapositiva pasada hablábamos que los pensamientos se estructuran de 3 maneras? Primero concepto, segundo juicio y el razonamiento, y ahora estamos viendo el concepto. Entonces, el concepto va a ser toda aquella representación mental que se va a repetir de manera constante de algún objeto. Entonces, por ejemplo, si yo veo muchas veces el caballo, la imagen, la representación, mi cerebro lo traduce como un caballo y le da un significado, una imagen de caballo. Y así tú lo ordenas y tú sabes que es un animal. Entonces, el concepto va a ser todo objeto, va a ser toda cosa que nosotros representamos a nivel mental. ¿Ok? Entonces, este concepto, que ya vimos que van a ser objetos que nosotros miramos a través de nuestros sentidos, de que vimos la clase, si no me equivoco, hace 3 clases atrás, que las percepciones, voy a ver a este objeto, un perro, una silla, mesa, auto, blanco, va a ser todo aquello que yo observo. Dudas y preguntas para poder explicar, si es que tienen dudas en cuanto a los conceptos, los leo, los escucho, y si no, seguimos. ¿Ok? No, profe, ninguna. Ya, perfecto. Entonces tenemos el objeto, y estos objetos van a ser representaciones mentales que yo veo en mi mente. Gracias, Fernanda. Gracias, Anaís. Entonces vamos a continuar. La inteligencia va a tomar los objetos que van a ser mis conceptos, los va a unir, los va a separar, los va a afirmar o los va a negar. ¿Cómo, por ejemplo? ¿Cómo los va a unir? Va a ver la imagen y va a decir, esto es un perro, esto no es una silla, esto es otra cosa, esto es una mesa, esto es un auto, esto es blanco. ¿Te das cuenta que los une los blancos, separa el blanco de otros colores, afirma que quizá esto es una silla, que esto es un celular, que esto es ropa, que ¿te das cuenta? O los va a negar. Entonces, esos objetos que observa, que están en mi cabeza, en la representación mental, también los va a negar. ¿Cómo? Diciendo, no, en realidad eso no es, no sé, un cepillo de dientes, tiene otra utilidad, ¿ya? Entonces, esa va a ser la función que va a tener el cerebro como representación. Los va a unir aquellos objetos, los va a separar, los va a afirmar y los va a negar. Denme, ahí me pueden escribir algún ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla. Denme algún ejemplo de cómo puede, por ejemplo, concretarse eso de unir, de separar, de afirmar, de negar. Yo hace poquito di uno. Denme ustedes un ejemplo. Vamos. Vamos. No tengan temor porque esto es una clase. Estamos aprendiendo todo. Por ejemplo, yo tengo muchos tipos de pinturas, entonces los clasifico por lo que es témpera, acuarela, acrílico, pintura de neón o cosas así. ¿Eso serviría? Sí, por supuesto. Sirve porque gracias a ese objeto, que son las pinturas, que es tu representación mental, pinturas, lo que hace tu cerebro es separar, los une, los clasifica por color. ¿Te das cuenta? Entonces, aquellos que han escuchado el ejemplo, manito para arriba, ahí tienes la opción de poder una reacción. Manito para arriba, si es que escuchaste el ejemplo, súper, eso significa que estamos conectados. Bien, chiquillos, me alegría que estamos ahí conectándonos y retroalimentándonos. Perfecto. Voy a seguir continuando a compartir pantalla. Entonces quedamos
Profe, ¿la puedo interrumpir un poquitito? Sí, hermosa, dígame nomás. Es que el Pablo y el ¿Mm? Byron Chávez están teniendo problemas con la aplicación de Zoom y por eso Ya, no pudieron entrar a la clase. no hay problema, no hay problema. Ahí me comunico con ellos para que no se queden sin su clase, ¿ok? Ya, chiquillos. Entonces, quedamos ahí. Los vamos a unir, los vamos a separar, los vamos a afirmar y los vamos a negar. Estamos en los objetos. Entonces, todo concepto van a estar por debajo de los objetos que yo tengo y van a cumplir una función en mi mente. ¿Ok? Entonces, este acto intelectual, esta reacción para la lógica, lo vamos a llamar juicio. Entonces, todo juicio que yo, por ejemplo, evoque con mi oratoria, con mis pensamientos, por ejemplo, el caballo es café, a eso le vamos a llamar juicio. Entonces, el juicio va a ser la unión de dos o más conceptos, dos o más objetos, dos o más objetos que vamos a formar un juicio, ¿ok? Entonces acá hay un ejemplo de juicio. El caballo es café. Tomamos dos conceptos, dos objetos y le dimos un sentido y a eso le llamamos juicio. Denme ustedes otro ejemplo de aquello, de este acto intelectual. Los puedo leer, los puedo escuchar, ¿ok? La nube es media gris. Ya, Blanca. súper. La nube es media gris o es blanca. Entonces tenemos un concepto, ¿cierto? Tenemos un juicio. La nube es media gris. Lo que hizo la Amy, si no me equivoco, fue unir dos conceptos y ahí ella emitió un juicio, ¿ok? Formó una idea y la clasificó. Entonces este acto intelectual lo llamamos como juicio. Toda clasificación, toda expresión de la idea de estos dos conceptos que yo tengo, acuérdate que los conceptos vayan relacionados a los objetos, se van a llamar juicios. Gracias por el ejemplo. Entonces, tenemos otro acto intelectual que vamos a ver el razonamiento, ¿ok? Hablamos del concepto, hablamos del juicio, que es la unión de dos o más conceptos, pero también nosotros tenemos el razonamiento o raciocinio. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Todo animal siente. Tu perro es animal. Entonces tu perro siente. Entonces, el razonamiento va a ser la capacidad que yo tengo para darle un sentido a aquellas uniones que yo voy encontrando o describiendo. Demos un ejemplo de ello, del razonamiento, porque a veces se puede confundir entre juicio y razonamiento, que no son iguales, ¿ya? Entonces tenemos ahí el razonamiento, que es el acto intelectual también, que nos lleva a que nosotros podamos, ¿qué cosa? A emitir una reflexión. Y ahí está. Todo animal siente, tu perro es animal, tu perro siente. Demos un ejemplo de ello. ¿Los leo o los escucho? De hecho, no voy a sacar el ejemplo para que ustedes más o menos puedan en su cuaderno escribir por mientras su ejemplo. Y después cuando lo tengan listo, me lo dicen o me lo escriben. Vamos pensando. Tienen un minutito para crear su ejemplo de razonamiento y así lo revisamos sin temor a juzgar ni nada. Aquí estamos para aprender. Para que más o menos puedan guiarse, es importante que nosotros podamos entender de que esta verdad que nosotros vemos, que todo animal siente, es un ejemplo, va a provocar otras verdades que pueden ser desconocidas para nosotros, ¿ok? Entonces, todo animal siente, tu perro es animal,
por lo tanto tu perro siente. ¿Te das cuenta de que aquí la idea fue de lo más general a lo más particular? Ahí te di un ejemplo, o te di una ayudita por ahí. Vamos. Ya se nos fue el tiempo. Vamos, vamos. Profe, María. yo tengo uno, pero no sé si estará bien. Lo voy a decir igual. Dale. Toda persona huele mal si no se baña. Tú no te Ya. bañas, entonces hueles mal. Ya, a ver de nuevo. Toda persona huele mal si no se baña. Tú no Ya. te bañas, entonces hueles mal. Sí, muy bien, porque ahí tú, en el entonces, tú le diste como la afirmación para que pudieses dar, por ejemplo, un significado a aquello. Eso es muy importante, el entonces, por ejemplo, tu perro siente, todo lo que ayuda a enlazar la idea y da como una conclusión. Y eso se puede decir, a eso le llamamos razonamiento, ¿ok? Entonces el razonamiento, vamos a ver que de una verdad vamos a provocar otras verdades que para nosotras son desconocidas, ¿ya? Como el ejemplo que decía la María. Tú no te bañas, entonces, o sea, tú no te bañas, tú hueles mal, y por lo tanto, o entonces, ¿cuál era el final que le habías dado, María? Era que toda persona huele mal Eso. si no se baña. Tú no te bañas, entonces hueles mal. Bien, entonces a eso le llamamos nosotros razonamiento, ¿ok? Entonces tenemos conceptos, el primero. El segundo tenemos los juicios, que son la unión de estos dos conceptos que yo tengo, que son los objetos que yo veo a mi alrededor, y por ende tenemos el razonamiento, que de una verdad que yo observo, gracias a la unión de las anteriores, yo puedo dar un raciocinio, yo puedo dar un razonamiento importante a lo que yo he observado. Entonces, lo que hace el razonamiento es que va a comparar los juicios con los otros, va a ver que existe quizás una verdad que es conocida para nosotros y que hay otra verdad que es desconocida también para mí. Entonces, la inteligencia lo que va a hacer es poder relacionar, es ordenar nuestros propios juicios para que podamos llegar a conclusiones lógicas. Y la conclusión lógica que dio al final la María es finalmente decir, tú no te bañas y por eso hueles mal, ¿ya? Te das cuenta de que a través del lenguaje, a través de la oratoria, a través de estos actos que llamamos pensar, nos genera aprender nuevas cosas, que eso es lo importante, ¿ya? Entonces la inteligencia, como lo acabamos de decir, que aquí me adelanté un poquito, la inteligencia lo que va a hacer es relacionar, va a ordenar nuestros juicios, ¿ya? Para poder llegar a esas conclusiones lógicas. Y hemos finalizado la presentación de hoy día. Lo que vamos a hacer una actividad. Vas a dar ejemplos de conceptos, ¿ya? Ejemplos de conceptos. Vas a dar un ejemplo de lo que hace la inteligencia en relación a cómo los une, cómo los separa, cómo lo afirma o cómo lo niega, ¿ok? Vas a dar un ejemplo, no te voy a pedir más, un ejemplo de juicio. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que sale ahí, el caballo es café, yo puedo decir el perro es rojo, y vas a dar un ejemplo de razonamiento. Simple, práctico y fácil de poder realizar, ¿ok? ¿Dudas y preguntas hasta el momento? Los leo. Ahí me dice la Fernanda, ninguna. Aún hay tiempo para que podamos repasar un poquito algo que para ustedes sea importante. Profe, en la parte de inteligencia, yo podría sacar, por ejemplo, un artículo o algo así y separarlo entre cómo lo une, cómo lo separa y todo eso. Sí, es como el ejemplo, por supuesto, es como el ejemplo que dio la... Sí, déjame responder, Kaori, la pregunta de la María. Es como el ejemplo que dimos cuando la Fernanda decía, yo tengo una serie de colores, ya, una serie de pintura, entonces lo que hago yo es clasificarlas, las distribuyo si es que son de neón, ¿te das cuenta? Entonces lo que hacemos nosotros con la inteligencia, los uno, separo el pensamiento, el objeto en sí, y los clasifico,
los uno, los separo. Yo me di cuenta que este no es un lápiz, no sé, que me sirve para escribir bajo el agua, un ejemplo. No que este lápiz me sirve para otra cosa, pero es un lápiz. Ya, eso es un ejemplo. Y respondiendo ahora, a ver, espérame un poquito. Sí, es por ejemplo, para poder explicar lo que es el ejemplo del perrito, que es lo que vimos acá, hace poquito. Déjame ver. Déjame ver y te respondo al tiro. Eso, todo animal siente, tu perro es animal, tu perro siente. Ese es un ejemplo de raciocinio o de razonamiento, ¿ok? Entonces el ejemplo del perro es prácticamente es que tú puedas, que nosotros en general podamos, yo también voy a hacer la mía, ¿ya? Entonces la próxima semana la vamos a conversar. Entonces, a través del ejemplo que nosotros damos, nosotros podemos ir descubriendo que hay diferentes maneras a cómo llegar a ciertas conclusiones, y cómo la lógica a mí me apunta a que haya un orden, a que haya un orden en mi esquema mental, ¿ok? ¿Otra duda, otra pregunta para aclarar? Entonces tenemos 3 actividades. La primera, el ejemplo de inteligencia. Segundo, el ejemplo de conceptos. Tercero, el ejemplo de juicios. Y el ejemplo de razonamiento o raciocinio. Si escuchaste bien la instrucción, manito para arriba, para que yo más o menos pueda indicar. Si no, vuelvo a repetir las actividades. Ya, Profe, ¿era dígame. conceptos, inteligencia, juicio y razonamiento? ¿O que me confundí? Sí, mira, mejor la inteligencia la vamos a dejar por otro lado porque en sí lo que hace vamos a utilizar solamente los conceptos que yo voy a indicar. Concepto, ¿ok? Un ejemplo de concepto, un ejemplo de juicio y un ejemplo de razonamiento, ¿ok? Entonces, cuando yo ya tengo esos 3 ejemplos listos, independientes, pueden ser que estén bien, pueden ser que están mal, atrévete a realizarlo. Acá te dije de que aquí no somos mentes cuadradas, tenemos la oportunidad de expandirnos, ¿ok? Entonces, haz tu ejercicio, haz tu ejemplo y lo vamos a revisar la próxima semana. Yo de verdad te invito a que antes que nosotros tengamos nuestra clase, el día anterior o en la mañana, haz un repaso, porque al principio uno queda como medio desenchufado, ¿qué? La inteligencia, como que no me acuerdo mucho. Entonces, hagamos un repaso de ello. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la próxima clase es revisar la actividad y vamos viendo, vamos construyendo, ¿ok? Manito para arriba si escuchaste nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, que siento que ya ahí vamos viendo mejor. Ya, chiquillos. Eso, les mando un besito a todos. Nos vamos a ver la próxima semana, ¿ok? Voy a dejar guardado todo.